Edición número 641 de Entre Ustedes y Nosotros. Hoy vamos a tratar, juntamente con Osvaldo Pérez San Martino, un destacado jurista y constitucionalista, algunos temas de actualidad. Uno de ellos se relaciona básicamente con lo que ocurrió en los últimos días en la justicia, sobre todo en la justicia federal, con el caso del juez Luis Rodríguez, hoy acusado ante el Consejo de la Magistratura por gravísimos cargos. El otro también con una falsa denuncia que se le ha hecho el fiscal Carlos Stornelli. Y vamos también a decir cosas que son positivas, que son saludables realmente, porque siempre muchos espacios se especializan justamente en cargar las tintas sobre lo que está mal. Y por ejemplo, nos preguntamos con los créditos hipotecarios UBA, ¿es cierto la morosidad que hay? Y nos sorprendemos cuando vamos a la fuente, el Banco Central de la República Argentina, y vemos que solamente un 0,29% registran atrasos. Esto es una suma ínfima, sobre 120.000 créditos, 228, que pueden obedecer a muchísimas causas, pero no necesariamente, o por lo menos exclusivamente, a la situación del país. Esto es, en relación a otros parámetros mundiales, es una suma, es un porcentual realmente insignificante. Muchas veces uno se pregunta cuándo cargan las tintas con estos temas y que empiezan a decir de que no se pueden pagar, que no hay más créditos hipotecarios. Sí, se pueden pagar y hay más créditos hipotecarios. Busquemos siempre lo positivo. No andemos buscando siempre aquello que es lo negativo, que justamente es lo que nos desune. Y también vamos a hacer alguna referencia a algún documento de carta abierta reciente. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Habíamos anunciado en el copete del programa, copete se dice, ¿no? O por lo menos en los diarios era así. En el copete del programa algunos temas. Uno, esta noticia tan positiva de los créditos UBA que lo rescataste vos. Te plagié un poco, pero lo habías rescatado vos del Banco Central. Yo lo plagié en realidad a un tuit de Gustavo Bazán, periodista económico. Tomado del Banco Central. Claro, de informes del Banco Central. Digamos, la sensación que puede tener cualquiera que mira los programas de televisión o escucha programas de radio es que hay una situación de desesperación en quienes tomaron créditos UBA, que están todos por perder sus casas, que no pueden pagarlos. Y el dato que da Bazán, y que toma del Banco Central, es que la morosidad es solo del 0,19%. Como dijiste vos en la introducción, ínfima. Ínfima. Menor probablemente a la que tiene cualquier crédito en cualquier lugar del mundo por sistemas tradicionales, aunque no sean el de UBA. Es decir, la Argentina tiene muchos problemas económicos, pero este no es un problema. El sistema de UBA ha funcionado razonablemente bien. Lo que pasa es que realmente la gente siempre que ha pedido préstamos, estaba el concepto y lo va a pagar la inflación. Entonces con el tiempo eso se licúa y lo que estamos nosotros recibiendo en este momento van a ser dentro de muy poco tiempo, lo voy a devolver con migajas. Yo tengo una anécdota. En algún momento yo fui abogado del banco hipotecario. No se indexaban los préstamos y hubo algunos préstamos, me acuerdo por un meteoro que había habido, creo que en Guernica, que la gente les salía, venían a pagar 3 o 4 cuotas juntas porque les salía más barato la cuota que el transporte en llegar de Guernica al centro. Con esto no quiero decir, porque yo sé que después dicen, esto puede mover algún tipo de chanza. Con esto quiero decir,
simplemente reafirmar lo que dice Osvaldo, que hay problemas, nadie los va a negar ni los va a poner debajo de la sombra, pero lo que no se puede decir es de que de cada cuestión que hay, magnificarla, cuando vemos que los números no son así, los números están indicando otra realidad. Y también esto se compadece con el tema que estábamos hablando de ese documento de carta abierta, donde hablan de un problema iniciado, carta abierta, con la perversidad que siempre le ha caracterizado y con ese lenguaje tan críptico. Dicen de que el bloqueo de Estados Unidos es lo que le impide a Venezuela poder desarrollarse. Esto realmente es una locura. Sí, los extrañábamos porque habían estado en silencio durante mucho tiempo lo de carta abierta. Y no nos han defraudado, ¿eh? Han vuelto a escribir, como siempre, no solo con esa prosa tan peculiar, sino sin dejar de señalar ningún desatino. Ellos hablan de las carencias que padece el pueblo de Venezuela y las atribuyen, como decís vos, al bloqueo de los Estados Unidos. No hay ningún bloqueo. Empezó en todo caso la semana pasada. El problema de Venezuela viene hace muchísimos años. Pero menciona el bloqueo porque es lo que siempre dijeron los cubanos, que su situación se debía al bloqueo norteamericano. Puede tener alguna influencia en Cuba, pero en Venezuela no tuvo ninguna, porque no hubo ningún bloqueo hasta ahora. Pero tienen que agarrarse esos temas, como por ejemplo que dice que se estaba violando el principio de autodeterminación de los pueblos, a lo que se está aferrando, y que en programas anteriores nosotros hemos demostrado que tal principio de autodeterminación de los pueblos no se está violando en este caso, porque el primero que da el golpe de Estado es Maduro cuando reforma la Constitución amañadamente, lo hemos dicho en otro programa, llegando al extremo de cooptar al Poder Judicial y de lograr que ese Poder Judicial totalmente domesticado impidiera la realización de un referéndum revocatorio del tirano Maduro. Entonces, uno ve estas cosas y realmente... Me acordaba el otro día porque alguien que se señalaba... Durante la presidencia de Irigoyen hubo muchas intervenciones a las provincias. Sí, señor. Y, lógicamente, los gobiernos que eran gobiernos que venían de conservadores, oligárquicos en muchas provincias, y entonces alegaban la autonomía de las provincias. Entonces Irigoyen decía, la autonomía es de los pueblos, no de los gobiernos. Claro. Y acá sería algo similar, la autonomía es del pueblo venezolano, no de su gobierno. Porque si no hay democracia no podemos hablar de autodeterminación de los pueblos. Porque la democracia es justamente el gobierno del pueblo, esto lo sabemos desde que entramos en la escuela secundaria. Y también fue muy positivo la intervención de Francisco, del Papa, que señaló en el caso de Venezuela que realmente él, primero que lo trata a Maduro de señor y no de presidente, que en el lenguaje vaticano y en el lenguaje del mundo diplomático este dato no es menor, por un lado, y por el otro lado que en este pedido de mediación, que el Papa se ofreció a mediar siempre que lo pidieran las dos partes, pero la aclara de que ya hubo un pedido de mediación anterior y que la mediación no es simplemente el diálogo hipócrita donde todos asentimos con la cabeza, sino que debe tener el interés común sobre el interés particular, por un lado, y por el otro lado debe esa intención, esa manifestación de llegar a un acuerdo entre las partes debe tener un correlato que es gestos concretos, que acá Maduro no los ha tenido y todos sabemos que la mediación, y el Papa ya se ha dado cuenta de esto, Francisco, la mediación que está pidiendo es simplemente una mera maniobra dilatoria. Pero al principio del programa empezamos a hablar de que sin república no hay libertad y sin justicia no hay república. Y bueno, el caso del juez Rodríguez, concretamente. Sí, Rodríguez encarna tantos jueces de los que se sospecha no solo falta de idoneidad, sino una corrupción galopante. El último episodio es que la viuda de Muñoz, del que fue secretario de los Kirchner, lo señala como habiendo pedido una coima, creo que de 10 millones de dólares. Para no avanzar en las investigaciones por enriquecimiento ilícito de esta familia y indirectamente de los Kirchner. Nosotros no podemos asegurar que esto haya sido así, pero se suma este hecho a muchas sospechas que rodean a este juez. Y tuvo un tema también con un secretario general y técnico de la presidencia, creo, sí, de alguna Liuzzi, que también frenó alguna investigación, sí. Y también frenó investigaciones sobre enriquecimientos ilícitos de los Kirchner. Recordemos que este juez llegó al cargo que tiene
de la mano de los Kirchner y de justicia legítima. Entonces, como dice el tango, los favores recibidos hay que pagarlos, ¿no es cierto? Y no es así la letra del tango. Creo habértelos pagado. Pero en este todavía parece que no se los había terminado de pagar. Pero además este juez se copió para ser juez en el examen. Se copió. Algo que nosotros... Es una cosa que esto es increíble. Siempre decimos nosotros que los jueces tienen que ser personas moralmente intachables, porque uno está poniendo en ellos, como nos enseña en la facultad, la hacienda, es decir, los bienes, y también nuestra libertad y nuestra vida. ¿Cómo vamos a poder confiar en un, por lo menos, corrupto así, que ya está denunciado, como fue el caso también de Norberto Yervide? Por suerte, Norberto Yervide ya no forma más parte del Poder Judicial. Pero este juez realmente es un juez federal. Estamos hablando de un juez de la más alta, digamos, no hay jerarquías entre los jueces, pero del más alto estamento, porque abarca una jurisdicción federal. Por importancia de las causas que lleva. Y por importancia, exacto. Pero además, digámoslo, que los cargos son severísimos. Y los jueces tienen garantizado por la Constitución que no solamente deben ser idóneos, no solamente deben ser honestos, sino que los ponen a resguardo de cualquier tipo de situación que los pueda afectar, como por ejemplo la inamovilidad en el cargo. Los podría afectar una destitución que fuera simplemente un plumazo. No, los jueces tienen por garantía constitucional la inamovilidad del cargo, obviamente, mientras dure su buena conducta. Y por supuesto también intangibilidad de remuneraciones, que se relaciona con algún tema que hemos tratado y que es la exención del pago del impuesto a las ganancias que todos los argentinos pagamos, y hay excepciones en el Poder Judicial. Sí, así es decir, con esas garantías y con sueldos que podrían ser mejores, pero no son malos, ellos deben dedicarse enteramente a eso y hacerlo de manera por lo menos decente. Es decir, nos interesa más en un juez que sea decente, que sea íntegro, que sea muy erudito. En definitiva, recordamos siempre aquella frase que dicen los ingleses, los jueces deben ser caballeros y si saben derecho mucho mejor. Bueno, en el caso lo de caballeros, Rodríguez, aclaremos de que caballero en el sentido amplio, caballeros y damas, ¿no? De personas honorables. Ahora, en el caso del juez Rodríguez parece que no cumplía ninguna de las dos. No sería caballero, pero tampoco sabría mucho derecho, ya que tuvo que copiarse. Seguro. Y también, bueno, la última patraña de los Kirchner, que está impetrando también el diputado Agustín Rossi, que es convocar a la comisión bicameral para juzgar la conducta del fiscal Stornelli, fiscal al cual se le ha hecho unas imputaciones absolutamente falsas por el diario Página 12, concretamente por Horacio Berbisky. Yo lamento mucho que un diputado, exdiputado, como Eduardo Valdés, una persona realmente que, más allá de diferencias políticas, uno ve que es una persona estimable. En mi caso personal, yo tengo estima por él, ve que se ha prestado a esto y la verdad que es lamentable, me da muchísima pena por él, que se prestara a esta sucia maniobra para tratar de perjudicarlo, a un fiscal honorable, honesto, idóneo, de una conducta intachable como es Carlos Stornelli. Sí, se da evidentemente en un momento en que las investigaciones sobre los Kirchner están rodeando el rancho, digámoslo así. Se decía de los cuadernos, que no hay cuadernos, no importa, ya declararon todas las personas involucradas, son testigos que están colaborando, los propios secretarios, los propios contadores, ¿qué más hace falta? Frente a esto, bueno, deben inventar estas operaciones para tratar de desviar el tema. Sobre todo a través de un abogado pseudo, porque también es cierto esto, se autotitula agente de la DEA. La verdad que yo nunca conocí un agente de la DEA y un agente de la CIA, o un agente de la CIA que lo esté proclamando a los cuatro vientos. Creo que la reserva, el secretismo en estos casos se impone, porque si no... Sería como el que mandan a espiar y toca el timbre. Exactamente. Bueno, y nos vamos hasta el próximo programa, si Dios quiere. Chau.